válvula de expansión electrónica Danfoss, para el control electrónico de evaporadores. Bienvenido al episodio número 8 de nuestra serie, Refrigeración Comercial Cuartos Fríos. Hoy presentamos, válvula de expansión electrónica y controlador electrónico del evaporador. Pues bien, empecemos con los términos básicos. ¿Qué es una válvula de expansión electrónica? Una válvula de expansión electrónica tiene la función de alimentar el evaporador con refrigerante líquido y mantener un sobrecalentamiento fijo. Los tipos de válvula de expansión electrónica son: A. Válvula de control de tiempo de apertura y cierre. Estas válvulas de expansión electrónicas se accionan mediante regulación por modulación de amplitud de pulsos, lo que significa que el tiempo de apertura se controla en función de las necesidades. Ejemplo de estas válvulas, la serie AKV de Danfoss. B. Válvula de área de paso variable. En este tipo de válvulas, se controla el tamaño del orificio que usa el refrigerante para llegar al evaporador. Esta regulación se realiza a través de un motor a paso, se logra un posicionamiento preciso, para el control óptimo de la inyección de líquido. Ejemplo de estas válvulas, la serie ETS de Danfoss. Para conseguir que cualquier válvula de expansión electrónica realice la regulación, se requiere de un controlador o sistema electrónico que mida a través de sensores la presión de evaporación y temperatura de salida del evaporador. ¿Qué es un controlador electrónico del evaporador? Los controladores electrónicos para el evaporador, con sus válvulas correspondientes, son sistemas completos de control para aplicaciones de refrigeración y cámaras en el sector de la refrigeración comercial. Podemos enumerar las características principales del controlador electrónico del evaporador de la siguiente manera. 1. La función principal del controlador electrónico para el evaporador es regular la inyección de refrigerante líquido en el evaporador. 2. El refrigerante líquido suministrado es controlado por una señal de sensores de temperatura, o bien con un transmisor de presión. 3. Dependiendo del tipo de control electrónico para el evaporador, la regulación puede realizarse: A. Usando una válvula de expansión AKV. B. Usando como regulación una válvula solenoide junto con una válvula de expansión termostática. C. Usando una válvula de expansión electrónica ETS, ya sea con motor a paso unipolar o bipolar. 4. Cuando se trabaja con una válvula de expansión del tipo AKV, o de apertura y cierre total, el controlador del evaporador decide según la lectura de los sensores el tiempo que se debe permitir el paso de refrigerante hacia el evaporador. 5. El controlador abre y cierra la válvula AKV, en función de las lecturas del sensor. Se ajusta de manera independiente la apertura de la válvula, de manera que el evaporador proporcione en todo momento la cantidad óptima de refrigerante. 6. Cuando se trabajan con válvulas de expansión electrónicas ETS, con motor a pasos, el controlador actúa regulando el paso de la válvula de expansión, en función de las lecturas de temperatura y presión obtenidas por las sondas. 7. Mediante el uso de un sensor de presión y un sensor de temperatura, se consigue una medición correcta del recalentamiento en cualquier condición, lo cual asegura un control muy preciso y robusto. Por ejemplo, el recalentamiento se mide mediante el sensor de presión, PE, y sensor de temperatura, S2. La temperatura de la instalación se registra a través de uno o dos sensores de temperatura, ubicados en el flujo de aire antes del evaporador, S3, o después del evaporador, S4, respectivamente. Adicionalmente, el sensor de producto, S6, que puede usarse opcionalmente en la instalación, puede utilizarse para el registro y la alarma de la temperatura cerca de los alimentos. La temperatura del evaporador se registra mediante el sensor S5, que puede utilizarse como un sensor de desescarche. 8. Dependiendo del modelo del controlador del evaporador, se puede realizar control de uno, dos o más evaporadores. 9. Con el uso del controlador electrónico del evaporador, hay posibilidad de aumentar la presión de aspiración, disminuyendo el consumo eléctrico. 10. El control electrónico del evaporador garantiza el recalentamiento lo más bajo posible, acercando el rendimiento a un sistema con evaporador inundado. 11.
Dependiendo del modelo del controlador, se puede realizar un control de una válvula para un evaporador, una válvula para 2 evaporadores, 2 válvulas y 2 evaporadores, y muchas otras combinaciones. 12. Dependiendo de la aplicación, con el uso del control electrónico del evaporador, se puede elegir entre los siguientes métodos de desescarche. A. Natural. Los ventiladores permanecen activos durante el desescarche. B. Eléctrico. Se activa el elemento calefactante. C. Gas caliente. Aquí, las válvulas solenoides se controlan para que el gas caliente pueda atravesar el evaporador. 13. Un controlador electrónico de evaporador puede permitir realizar la gestión de una central de compresores. Por ejemplo, si un compresor no puede mantener la temperatura dentro del diferencial, se arrancará también el segundo compresor. Además, si uno de los compresores ha estado funcionando solo, por ejemplo durante 2 horas, se alternarán los compresores de manera que el tiempo de funcionamiento esté equilibrado. 14. Para ahorrar energía, un controlador electrónico de evaporador puede controlar mediante pulsos la alimentación eléctrica de los ventiladores de los evaporadores. 15. El controlador electrónico del evaporador puede medir la humedad mediante una señal de 0 a 10 voltios, procedente de un sensor de humedad. El control de humedad funciona como una señal simple de encendido y apagado a un humidificador. 16. Si la humedad desciende por debajo del valor de conexión definido, la humidificación se iniciará mediante una señal a un humidificador. 17. Un controlador electrónico de evaporador también se usa para evitar funcionamientos irregulares del sistema. Se puede ajustar el tiempo que puede estar funcionando el compresor, una vez arrancado, y el tiempo mínimo que debe permanecer parado. 18. Con un control electrónico de evaporador, se puede controlar el retardo de tiempo para el acoplamiento de 2 compresores. Los ajustes indican el tiempo que debe transcurrir, desde que se activa el primer relé, hasta que se activa el segundo relé, que controlan los compresores. 19. Elección del método de conexión, para el funcionamiento de 2 compresores, ya sea secuencial, primero en conectar, último en cortar, o cíclico, con igualación del tiempo de encendido. 20. Además, el uso del controlador electrónico del evaporador permite el manejo de parámetros como A. Temperatura de parada del desescarche. B. Tiempos para los intervalos de desescarche. C. Tiempo máximo de desescarche. D. Retardo del desescarche al encender el equipo. E. Tiempo de retardo de goteo. F. Retardo del ventilador tras el desescarche. G. Temperatura de arranque del ventilador tras el desescarche. H. Estado del ventilador durante el desescarche. I. Parada del desescarche por tiempo. J. Retardo del desescarche tras el vaciado. K. Control de ventilador al desconectar el compresor. L. Temperatura del evaporador a la que se detiene el ventilador. M. Selección del retardo de desactivación del compresor al abrir la compuerta. Gracias por estar con nosotros. Esperamos tu suscripción al canal. Nos vemos en el episodio 9 de nuestra serie Refrigeración Comercial Cuartos Fríos.